Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio que hemos denominado Radio Zoom de la Diócesis de San Carlos de Bariloche con el apoyo de Pachem, productora audiovisual de contenidos eclesiales para la misión. Este programa en donde vamos a ir viviendo distintos aspectos que tienen que ver con la vida de la Diócesis de San Carlos de Bariloche. Y para nuestro primer programa, por supuesto, vamos a hablar de un nuevo aniversario de nuestra diócesis que cumple 28 años, una diócesis fundada por el Papa Juan Pablo II en el año 1993, una diócesis que fue creada por él en ese año. Y para eso hoy vamos a tener invitados especiales. Por supuesto va a estar nuestro obispo, Monseñor Juan José Chaparro, y también contaremos con la visita de Daniel Pabser, quien fuera sacristán durante muchos años de la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi. Aparte, nos va a acompañar la música de Karina y Jorge, de la comunidad San Pablo Apóstol de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Así que todo eso tenemos para vivir hoy, pero vamos a comenzar por Juan José Chaparro, nuestro obispo, con quien vamos a charlar acerca de esta fecha tan importante para nuestra diócesis. Bueno, muy bien, estamos con Monseñor Juan José Chaparro, obispo de la diócesis de San Carlos de Bariloche. El próximo 22 de julio se cumple un nuevo aniversario de la creación de nuestra diócesis, creada por Juan Pablo II en el año 1993. Y lo primero que se me ocurre consultarle, Monseñor, es, bueno, ¿qué pasó por su mente, por su corazón, cuando le dijeron, usted va a ser el obispo de la diócesis de Bariloche? Un gran susto, pero claro, porque no estaba en mis proyectos. Yo estaba en ese momento en Paraguay y el hecho de ser obispo, la verdad que siempre me he sentido muy contento como misionero en lo que he estado, y después de haber estado en Uruguay pasé a Paraguay, así que una gran sorpresa y un gran desafío, evidentemente, poner todo esto en manos de Dios, porque esto tiene que haber sido de Dios, yo lo creo así, a través de su iglesia, a través del Papa, y una gran disponibilidad, pero una gran disposición para venir a aprender todo de aquí, es decir, aprender de esta historia, aprender de estos lugares, a conocer la gente y a ver qué era lo que iba a hacer y a trabajar. Así que, por supuesto, una gran expectativa, sorpresa, ponerme en manos de Dios para esta misión que ciertamente consideré en ese momento que era de Dios, no la elegí yo, pero sí me dispuse a hacerlo y, por supuesto, alegría en el corazón por este ministerio que me otorga la Iglesia, que no es mérito mío y que la Iglesia quiso hacerlo, estas cosas misteriosas que suceden. Así que un conjunto de cosas, sorpresa, claro. Miedo, alegría, para todo esto, ¿no? Y hoy, después de varios años ya como obispo de la diócesis, ¿esas expectativas iniciales se cumplieron? ¿Faltan algunas cosas todavía a cumplir? Yo creo que uno es un mundo nuevo totalmente, especialmente para quien no estuvo en una curia, en un obispado como para mí, pero yo doy gracias a Dios porque he recibido la acogida de la iglesia. No puedo olvidarme lo bello que fue el inicio de la celebración, con gente de todas partes. Aún hoy veo mucha gente que me dice, estuve en esa misa, y sentir la acogida también de los sacerdotes, de la vida consagrada. Así que digamos que Dios va preparando el lugar, y cuando digo Dios, digo cada uno de los hermanos, todo, y vamos haciendo el camino se hace en el día a día, así que uno aprende a conocer desde los inviernos hasta los paisajes, hasta los rostros de la gente. Entonces es una cosa que se va haciendo poco a poco y la gracia de Dios nunca falta. Esto doy gracias, y evidentemente esto no significa que todo sea bien, que todo sea triunfo, que todo vaya adelante, sino que nos ponemos en esta iglesia como uno más, con la misión que Dios me encomienda por la iglesia, y a vivir juntos la fe, con las bendiciones que son luces y también con las sombras que tenemos todas las personas, todas las comunidades. Así que me encuentro en camino.
hoy a los 8 años de este momento. Y contento de estar en esta diócesis de San Carlos de Bariloche, por supuesto, lo cual considero una bendición, el estar en esta iglesia y en esta Patagonia. Muchas veces mencionamos la palabra diócesis como algo tan habitual, ¿no?, a nuestro lenguaje eclesial, si se puede decir. ¿Por qué es necesaria, Juan José, la creación de una diócesis? ¿Por qué es importante que la iglesia se divida en diócesis en tal caso? Bueno, el hecho que, por ejemplo, aquí la diócesis de Viedma, que ocupaba todo Río Negro, y que hacía que el obispo viniera muy de vez en cuando, el hecho de hacer 3 diócesis, que fue en la misma fecha, hace que haya una preocupación particular, es decir, la iglesia quiere estar bien como iglesia en cada uno de estos lugares, y por eso ofrece crear una diócesis. Nosotros decimos una iglesia particular, una iglesia que son sumas de todas las iglesias, gran comunidad, cual se pone un obispo, y también eso significa que esa porción que aquí nosotros ocupamos desde Bariloche hasta Ramos Mesí, hasta el Bolsón, va a tener un camino especial, un camino propio, una preocupación de la iglesia con su pastor también, y una manera, digamos, de encontrarse, de acompañarse, que es más factible, que es más real que cuando son grandes extensiones. Claro. Hay que pensar que al inicio de la iglesia había obispos con mucha más cercanía que en lo que es en este tiempo. Pero bueno, esa es una iglesia, la creación, es una preocupación del Papa, en aquel tiempo Juan Pablo II, pero de toda la iglesia, para dotar de un funcionamiento armónico, de una vida especial en cada comunidad, iglesia, en cada diócesis, y por eso también esta posibilidad de dividir para una mejor atención. Claro. Así todo, bueno, nuestra diócesis tiene casi 80.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es bastante extensa. ¿Cómo se hace para ser obispo de una diócesis de estas dimensiones, por decirlo de alguna manera? Sí, ciertamente que no es fácil, porque no se da la cercanía física siempre, y hablamos de tiempos normales, no tiempos de pandemia. Sí. Pero evidentemente que implica no estar centralizado únicamente en donde está el obispado, que es la ciudad de Bariloche, sino tener un corazón abierto a todas las dimensiones, a todos los lugares, a todas las personas, a todas las comunidades, ¿no es cierto? Esto no es fácil. Por eso la iglesia busca también después, a veces, agruparse, las comunidades que están en la zona de la meseta, o la zona de la ruta 23, los que están en Bariloche, los que están en la zona del Bolsón, a veces para ayudarse también, porque no es solo del que es obispo con respecto a la gente, sino también de cómo esas comunidades tienen alguna marcha, y esto se da en la historia. Ha habido muchos encuentros que es de la zona de la línea, entonces hacen las parroquias de esa zona, o de la zona del Bolsón, o de la zona de Bariloche. Creo que evidentemente esto exige mucho movimiento, descentralización, la capacidad para estar cerca, sobre todo en momentos importantes. Nosotros tratamos de estar para todas las confirmaciones, que es propio del obispo, aunque el obispo puede delegar, sin embargo, es lindo que el obispo se acerque, las fiestas patronales, principalmente de las parroquias, después de algunas capillas también en el interior. Y así uno, año tras año, va dividiendo sus acciones o sus lugares. Un 8 de diciembre está lleno de fiestas por todos lados. Por acá, por la zona misma, está cercana. Entonces, un año uno prioriza uno, otro año prioriza otro de los lugares. Y por supuesto tenemos una gran confianza que la iglesia está presente, porque ahí hay comunidades, hay hermanos y hermanas, hay en muchos lugares sacerdotes que acompañan, así como hay otros lugares donde cuesta mucho más la llegada. Una de las grandes dificultades, si uno pone a nuestra diócesis, evidentemente, son las grandes extensiones, para todo, para acercarse, para los gastos, claro, para verse, pero bueno, también tiene sus ventajas, porque estando en estos lugares la gente experimenta, por ejemplo, los consagrados y consagradas, pero también los sacerdotes, el deseo de encontrarse,
de verse, se disfruta, se goza. Y curiosamente a veces se dan ciertos aspectos de unidad que no se dan en las ciudades donde hay mucha gente, mucha cercanía, pero mucha actividad, donde la gente no tiene tiempo para encontrarse. Nosotros en la Patagonia gozamos encontrarnos. Y es parte de la vida compartir momentos, compartir alegrías. Por supuesto que tendríamos que hacerlo mucho más, y en estos tiempos de pandemia imposible, pero los mecanismos, los dinamismos, tenemos que lograrlo para que haya una participación de todos. Por ejemplo, acá está el Consejo Presbiteral, que son el consejo de los presbíteros, son los que dan consejo. En la diócesis son todos los obispos, son todos los sacerdotes. Y nos reunimos 3 veces al año. Yo al principio decía, ¿cómo puede ser esto? Y al final me convencí que es bueno, que está bueno, muy bueno para esta zona. Bueno, y así hay otras cosas que de repente todo el pueblo de Dios nos vamos dando cuenta y vamos caminando y por ahí decimos, capaz que es mejor hacer esto. Siempre tenemos un déficit, siempre tenemos el riesgo de estar centralizados en Bariloche o en las grandes ciudades. Son riesgos que tenemos, porque pareciera que toda la ocupación está acá, ¿no? Pero no solo para el obispo, también para los cristianos, porque tenemos que pensar que todos somos parte de una diócesis, ¿no es cierto? Y entonces, si bien yo sé que cada uno de los fieles cristianos, de los laicos, todos están empeñados en la lucha cotidiana, en sus trabajos, es lindo que pensemos que somos parte de una iglesia que se concreta en esta iglesia diocesana de San Carlos de Bariloche, cuyo patrono es la Virgen de las Nieves y compatrono San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo. Claro. Así es. Eso son nuestra identidad. También es nuestra identidad eso, ¿no? La Virgen de las Nieves. Ya lo decía uno de los líderes nuestros, el padre de Virgen Misionera, el padre Kurrulev, le decía, ¿no es cierto? Lo que nos da unidad es la Virgen de las Nieves, claro, ¿no? Como identidad. Y bueno, esto está acá, pero sin embargo la gente de la línea lo siente, aunque tenemos otros intercesores, otros acompañantes, asimismo nuestra devoción a Ceferino o a Laurita Vicuña, ¿no? Sin embargo, qué fuerte que es la presencia de la Virgen de las Nieves en nuestra diócesis, ¿no es cierto?, para congregar. Por eso es importante su fiesta, ¿no? Totalmente. Bueno, nos da identidad. Nos da identidad. Nuestros patronos y también, recién lo mencionabas al padre Juvenal Kurrulev, también las personas, ¿no? También las personas van haciendo identidad diocesana, de alguna manera. Totalmente. Lo que decís es algo muy importante. La identidad la hace la gente. Hay una historia de salvación, diríamos, una historia de vida, de fe de nuestra gente, que es la riqueza. Y siempre tenemos que estar volviendo hacia ellos. En medio de nuestro pueblo no solo están esos grandes sacerdotes que la gente recuerda, el padre Stablum, o el padre Michi, o tantos otros que... Y por supuesto tengo que decirlo también, la gente tiene aprecio por nuestros sacerdotes en este tiempo, pero también la historia de tantos laicos y laicas, pensemos en las comunidades, no solo en las ciudades, sino en el interior, que mantienen viva la fe, porque hay que decir la verdad que hay lugares donde los sacerdotes llegan muy de vez en cuando, con grandes dificultades. Sin embargo, la gente, los laicos y laicas, como hubo en otro tiempo y hay también hoy consagrados, mantienen viva esa fe. A mí me sorprende. Hay veces que le pregunto a gente que ha estado muy en los rincones de nuestra diócesis y le pregunto, ¿y usted cómo mantiene la fe? ¿Quién le regaló la fe? Mi abuela, tal padre que pasó. Y dice, es un milagro que esa gente tenga la fe. Y también que vuelva a la fe, porque quiera que no hay una corriente que es la fe de cada uno que le dice sí a Dios, que responde sí a Jesucristo, que es lo que hace que se mantenga la iglesia. La iglesia no son las estructuras, en primer lugar, la organización. La iglesia diocesana no es la catedral, esos son lugares, pero en realidad el tesoro es la vida de la gente. Qué lindo. De los que hoy están, de los que han estado, de los que vienen de afuera. Cuánta gente que ha venido y que aporta su vida de fe, y también los que están en todos nuestros rincones, ¿no? Ese es el tesoro que tenemos, esa es la riqueza.
Y que eso hace también que el día de mañana, hoy o día de mañana, se pueda vivir la fe con otras características, con otra organización, pero la fe es lo fundamental. El corazón de cada uno que le dice sí a Dios porque ha pasado por su existencia, por su presencia, ¿no? Esto es sin lugar a duda. Y esto tenemos que dar gracias a Dios por cada uno de los cristianos. Esta es la riqueza nuestra, su vida de fe. Exacto. Y esta diversidad que hay también en las comunidades, que también lo da la extensión de la diócesis, ¿no? Otra ventaja también que podemos aportar quizás a esto que vos decías. Yo me quedo con eso de que la unidad o el hecho de sentirse parte de la diócesis no tiene que ver con esto de estar pegados o todos juntos, ¿no? Sino que pasa por otro lado, como vos lo decías. Monseñor, como para ir cerrando esta charla de hoy, ¿qué cosas lo alegran de la diócesis y por otro lado, qué otras cosas lo apenan o lo preocupan de nuestra diócesis? Alegrarme en primer lugar, como veníamos conversando, de que hay hermanos y hermanas que viven la fe en Jesucristo, que hay hermanos y hermanas que tienen ganas de compartirlo con otros, de transmitir esta fe a sus hijos, a la comunidad, a los demás, que tenemos muchas gracias de Dios. Por supuesto, uno diría la presencia de la Virgen de las Nieves que nos acompaña sería desde Dios, ¿no es cierto? Que uno experimenta que siempre, pero mirando en lo humano, nosotros tenemos, gracias a Dios también, sacerdotes que han venido a otros lugares o que son de acá, o misioneros o religiosos y que están trabajando. Por supuesto, en esto tenemos que tener una mirada de futuro también y que en esto hay grandes desafíos. El desafío, y voy a ir mezclando las cosas, es suscitar una iglesia donde todos participemos más, donde todos tengamos un rol. Tenemos que prepararnos para distintos servicios y ministerios, así como estamos preparando los diáconos permanentes, que son parte del clero, porque son ordenados, pero también otros ministerios, y lo están haciendo en algunos lugares del interior también, animadores, es decir, distintos roles que ese es uno de los grandes desafíos, que lo desempeñen los laicos y laicas. Este es un gran desafío que tenemos. Desafíos que tenemos también es acompañar a todas las comunidades, porque hay comunidades que están mejores acompañadas que otras. Me parece que en esto tenemos el gran desafío de mirar con mirada misionera. Esta iglesia en salida, que dice el Papa Francisco, es en primer lugar a nuestras propias iglesias. Ojalá fomentemos más grupos misioneros entre nosotros, que son capaces de salir, mirar un poquitito más allá. Un grupo misionero, al menos en mi experiencia personal, cuando yo era joven y hacía, fortifica la propia vocación misionera. A mí me entusiasmó para ser misionero. Y yo creo que a la iglesia la saca, le llena de vida. Y así cuando hay grupos, por ejemplo, en la ciudad, que hay algunos grupos que están yendo al interior, eso ayuda a esa gente. Se crea una nueva comunión, nos hacemos más solidarios. Es decir, ese entrecruzamiento. Compartir de nuestras riquezas. Tenemos el desafío de hacer siempre una iglesia más participada y que también veamos cuáles son los horizontes que tenemos hoy en día. Tenemos una ciudad que es, por ejemplo, o nuestros lugares. ¿Cuáles son esos lugares donde tenemos que estar hoy evangelizando? Yo creo que nos falta un poco de coraje, de fuerza, de audacia misionera para estar en medio de la ciudad con nuevas maneras. Y bueno, tenemos que ir buscándola entre todos. O sea, sueños que uno tiene, como decía, de una iglesia más participada por todos, donde encontremos un lugar para todos, que sí, por supuesto, para eso tiene que ser acogedora. Todos, nadie sobra en la iglesia, todos somos importantes. Y eso tenemos que hacerlo ver en el reconocimiento del que llega, del que está, del que se ha ido. Y por supuesto también transitar algunos caminos los cristianos en medio de la sociedad para una transformación de la sociedad. Porque el evangelio es para cambiar el mundo, no para cambiar a los cristianos, es para cambiar al mundo, también los cristianos. Pero es para hacer este mundo mejor. Entonces, más allá de cada uno cómo lo tiene, pero una mayor implicancia del evangelio en la vida de la sociedad, los derechos de las personas, de los migrantes, de aquellos que están más esclavizados, aquellos que vienen de afuera. Por supuesto, los pueblos originarios entre nosotros, con gran respeto y siguiendo los caminos de diálogo y de las leyes que tenemos entre nosotros. Hay caminos
posibles. Pero bueno, ahí tenemos que estar nosotros y muchas otras cosas más. Ojalá que participemos, que acompañemos mejor a la familia en su situación, aun cuando son situaciones difíciles, que acompañemos a los más necesitados. La Iglesia lo hace. Son siempre sueños que tenemos, miradas, pero bueno, de una iglesia donde en el fondo, después que uno dice todos estos sueños que tiene, cada uno tiene que estar respondiendo a Dios, dejando pasar la palabra por nuestros corazones. Por eso también es bueno buscar y seguir esos mecanismos de espiritualidad que nos mantienen vivos y que en nuestra iglesia tenemos distintos grupos que preparan retiros, encuentros. Esto es algo fundamental, la oración, porque es el pulmón que nos mantiene vivos para poder hacer. Porque después lo otro viene si tenemos fuego interior, caridad ardiente, que decían algunos santos, ¿no es cierto? Para contagiar esto, para llevar. No solo el COVID contagia, la fe también se entusiasma a otros, la manera de vivir con entrega, con generosidad, con alegría, eso entusiasma también. Me preguntas algunas cosas, daría para mucho decir, sí, pero son algunas de las cosas que se me ocurren en una primera instancia. Aquí estamos, esto es gracia y bendición del Señor, no solo ser cristiano, es una bendición ser parte de una iglesia en particular. Y todos tenemos que contribuir para hacerla más viva, más fuerte, más misionera, más entregada. Y esto es lo que creo que los cristianos buscamos hacer, más allá de las diferencias que siempre existen, de pareceres, de opciones civiles, políticas. Tenemos que buscar aquello que nos une. El Evangelio tiende puente siempre, y en la sociedad también. Somos aquellos que tenemos una misión especialmente de tender puentes para la construcción de la sociedad, por los caminos del Evangelio, que son los caminos del Evangelio, caminos marcados por la paz, por el encuentro, por el respeto al otro, respeto a la diferencia, nunca la violencia. Es un camino que tenemos que hacer, nunca el avasallamiento de los demás, el respeto de la gran diversidad de personas que hay, de pareceres, de cultura. Vivimos también, y tenemos que decirlo, en una zona muy rica de gente venida de otras partes, gente de pueblos originarios, científicos y también gente que no tiene ninguna instrucción. Tenemos de todo, pero cada uno aporta lo suyo. Y tenemos que compaginar para el bien de todos. Ojalá que la pandemia nos lleve a una nueva sociedad. Qué desafío realmente. Sos un obispo que siempre apuesta a la unidad y al diálogo, ¿no? Son dos elementos que cada vez se hacen más necesarios en la sociedad que vivimos, Juan José. Sí, y yo creo que, a ver, nuestro país también acá tenemos que tener una mirada de país, ¿no? Una mirada grande, ¿no? La situación que vivimos, las situaciones que vivimos, son producto también de intereses propios, de grupos, pero no una mirada de totalidad, mirada del futuro de nuestro pueblo. Yo a veces digo, en broma y en serio, a algunos gobernantes, no tenemos que esperar a que se comiencen los incendios como otros países vecinos que ha pasado, o alguna vez ha pasado también entre nosotros. No tenemos que esperar. Me parece que tenemos que ir buscando nuevos caminos de participación. La sociedad tiene que buscar nuevos caminos. La democracia se dice fácil, pero donde todos puedan participar, ser gestores de su vida, su futuro. Si no, después los costos son caros. Cuando hay aprovechamientos, violencias institucionalizadas, después siempre surgen incendios, ¿no es cierto? No los queremos, pero tampoco queremos que se los provoque, ¿no? Y por eso, quienes tenemos una clase, quienes tenemos alguna dirección en la sociedad, y especialmente la clase política, clase dirigente, me parece que tenemos que ser muy lúcidos de que somos grandes responsables de lo que pueda pasar en la vida de nuestros pueblos. Exacto, bien. Bueno, con ese mensaje nos vamos a despedir de esta nuestra primera charla, de un ciclo de charlas que vamos a ir manteniendo, Monseñor, a lo largo de este tiempo, con distintos temas. Hoy nos toca nuestra diócesis, porque está próxima el 22 de julio a cumplir 28 años de su creación. Una casualidad o causalidad, del mismo día del aniversario de la diócesis, cumple años usted. Sí, bueno, son Qué lindo. Para mí regalos de Dios. Qué regalos lindo. de Dios, fiesta
en la Iglesia Universal de Santa María Magdalena, una linda fecha. Ah, Bueno, así ha querido Dios, así que aquí estamos, increíble. tratando de brindar lo que a mí me corresponde, ¿no? Y aprendiendo siempre este camino, que lo aprendo con el pueblo de Dios y lo aprendo en este lugar, escuchando, mirando y haciendo historia también en estos 8 años que ya llevo por aquí. Qué lindo. Bueno, entonces doble festejo tenemos el 22 de julio. ¿Eh? Bueno, Juan José, muchas gracias y nos encontramos Gracias la a ustedes. próxima. Y buen camino para todos. Y la bendición para todo nuestro Por pueblo. favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Nuestro Dios hizo el cielo y la tierra, nuestro Dios hizo el agua y el sol, nuestro Dios inventó la semilla y mantiene tu respiración. Nuestro Dios hizo el hombre a su imagen, y varón y mujer los creó, y les puso la vida en las manos, dándole su poder creador. Y ese Dios de Amandú, Dios Yahvé, es el Dios de Jesús el Señor. Y ese Dios será hoy como ayer, Padre Dios nuestro liberador. Para Él, Padre Dios, para Él, cante y baile nuestro corazón. Para Él, Padre Dios, para Él, cante y baile el pueblo de Dios. Nuestro Dios inventó el arco iris, que su vuelo le dio al picaflor. Nuestro Dios hace la primavera, su gran obra es la resurrección. Nuestro Dios es ternura y paciencia, nuestro Dios tiene un gran corazón. Es el Dios defensor de los pobres, providencia, justicia y perdón. Y ese Dios de Amandú, Dios Yahvé, es el Dios de Jesús el Señor. Y ese Dios será hoy como ayer, Padre Dios nuestro. Qué hermoso, cuánto talento que hay en la gente de nuestra querida diócesis de San Carlos de Bariloche. Gracias Karina, gracias Jorge. Al final de nuestro programa de hoy vamos a compartir otro tema musical de ellos. Ahora nos vamos a ir a una entrevista que realizamos con Daniel Pabser, quien fuera durante 18 años sacristán de la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi. Prácticamente Daniel está desde los inicios de nuestra diócesis y tiene muchas cosas lindas para contarnos. Lo compartimos con ustedes. Bueno, es una alegría para mí presentar a este entrevistado, este invitado que tenemos en este día. Estamos con Daniel Pabser, quien fuera durante muchos años sacristán de la Iglesia Catedral. ¿Quién no lo conoce a Daniel? ¿Quién no se ha cruzado con él en alguna de esas celebraciones, ¿no? Durante tantos años? Daniel, te doy la bienvenida a este espacio. Una alegría realmente que estés con nosotros. Gracias, Diego, a vos por incluirme en este espacio. Muchos saludos a toda la audiencia. Y contento, muy feliz de poder recordar todas estas cuestiones que hacen a lo que fue mi trabajo y un poco mi profesión durante tantos años. Tal cual. ¿Cuántos años, Daniel, fueron? 18 años fueron. Sí, un poco más de 18 años, desde el 1995 hasta el 2013. Claro. Me tuve que retirar por una cuestión de discapacidad, por una cuestión de salud, nada más. Cuando vos te retirás, estaba a punto de asumir el obispo actual de la diócesis, Monseñor Juan José Chaparro. Correcto, sí, Juan José. Lo nombraron mientras yo todavía estaba en funciones, un 9 de julio, tengo entendido, y vino a asumir un 28 de septiembre, y yo casualmente 15 días antes había dejado mis funciones por cuestiones de salud.
Qué bárbaro. Bueno, Daniel, estamos haciendo un programa, vos lo sabés, por el aniversario de la diócesis, un nuevo aniversario de la diócesis, y nos pareció que tenías que estar, porque formas parte de la historia de esta diócesis y debes tener tantas anécdotas, tantos recuerdos, como los tenemos nosotros también cuando íbamos a alguna celebración en la catedral y observábamos tu compromiso con esa tarea, la de ser sacristán de la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi de Bariloche. O sea, iniciaste en el año 1995. 95, abril. Bien. La diócesis estaba arrancando ahí, como diócesis. Estaba todo muy nuevo, o sea, nuevo. Estaba surgiendo todo. Claro. Hasta ese entonces, hay que recordar, se llamaba, siempre la conocimos como la catedral, pero en realidad le decían, oficialmente se le decía el Templo Mayor de Bariloche, Sí. porque no era diócesis todavía. Claro. Entonces era el Templo Mayor y su aspecto frío, que recuerdo, yo la visitaba, por supuesto, antes de que fuera catedral, antes de que fuera creada la diócesis, y los inviernos muy fríos adentro, era realmente, qué sé yo, le faltaba un empujoncito a la catedral, al templo, en sí, a la edificación, que después vino, por supuesto vino. Justamente se estaba gestando la quinta cumbre de presidentes iberoamericanos. Cierto. Y en esa oportunidad se solicitó al gobierno algún tipo de ayuda para darle una terminación, una mejora por dentro y por fuera a la catedral. Sí, exactamente, y quedó como la conocemos hoy, una catedral mucho más cálida, si se quiere, ¿no? Cuando uno ingresa, realmente una iglesia que nos enorgullece, un espacio. Daniel, ¿y cómo llegaste a ser sacristán de la iglesia catedral? Bueno, en esos años yo estaba ejerciendo un poco la profesión de electricista, hacía mantenimiento, instalaciones eléctricas, y bueno, quería, en forma independiente, por supuesto, y quería no me encontraba bien cómodo o a gusto con esa actividad, y siempre estuve abierto a alguna otra puerta que se abriera. Y sí, hubo una persona muy querida mía que intercedió un poco, porque ante la solicitud del obispo Frasia, de llamar a funciones a alguna persona para que ejerciera el cargo de sacristán, ¿no? Entonces fui entrevistado por el padre Vicente de Luca, y ante un cuestionario bastante nutrido, después de unas semanas quedé en funciones. Qué lindo. ¿Te imaginabas alguna vez eso? Realmente lo debes haber vivido como un llamado de Dios, me imagino. Sí, desde el momento que yo pisé Bariloche en el año 86, se fueron dando las cosas en forma muy especial, y siempre vi la mano de Dios en todo esto. Él me fue llevando, me fue guiando, y sí, evidentemente estuvo la mano de Dios en esto, la voluntad de Él, y yo me aferré a eso y traté de apegarme y ejercerlo con todo mi corazón, con todos mis conocimientos, por supuesto que también los tenía. No fui directamente un sacristán, pero sí ejercí en algunas oportunidades funciones parecidas, pero bueno, esto fue un gran desafío para mí. Sí. ¿Qué recordás de esos primeros años con Monseñor Rubén Frasia, que fue el primer obispo de nuestra diócesis? Muchas cosas, me imagino. Muchas cosas, sí. Vos sabés que para él también fue un gran desafío, un obispo muy joven, por así decirlo. Sí. Tomó este desafío de tomar la diócesis nueva, recién creada de San Carlos de Bariloche, y bueno, y él la modeló, le dio la vida espiritual y convocó a la gente de una forma muy particular. Era un gran obispo para mí,
y evidentemente mucha gente también así lo vio, porque las misas de él, especialmente las dominicales, estaba realmente lleno de familias jóvenes, y todos nos nutríamos de ese obispo que recién llegaba a esta ciudad. Y bueno, sí, los recuerdos fueron muchísimos. Así, cuando yo empecé las funciones, la catedral, empecé en abril las funciones, y en julio, el 1 de julio del 95, se cerró la catedral para comenzar las obras de terminación y embellecimiento, por así decirlo, y la sede del obispo se pasó al Colegio María Auxiliadora. Eso, mientras estuvo la obra, que fue hasta el 15 de octubre, que se reabrió en una gran ceremonia, hermosa ceremonia, donde se bendijo el templo y se bendijo la sede y todas las nuevas instalaciones. Fue una ceremonia hermosa. Guardo todavía muchas fotos de esa ceremonia, y eso fue el gran inicio, el gran puntapié para toda una época, hasta el año 2000, que estuvo el obispo Frasia, de grandes crecimientos y muchos eventos muy, muy espirituales y muy lindos. Yo recuerdo mucho de esa época, éramos adolescentes, todavía somos jóvenes, pero en esa época éramos jóvenes, y con el grupo joven, con jóvenes de la diócesis, me acuerdo que participábamos de las misas de Monseñor Frasia y te veíamos frecuentemente, Daniel. Decíamos recién, éramos como una familia que nos encontrábamos allí después de las misas, antes de las misas diarias, esas de la mañana tan temprano, en donde realmente eran un mini retiro, decíamos nosotros, participar de esas celebraciones. Y recuerdo esa celebración que vos contás, en donde me tocó ser monaguillo, justamente, de esa reapertura de la catedral, con otro amigo, Gerardo Kreuser, fuimos monaguillos Claro. en esa celebración, y realmente es como vos lo decís, fue como el puntapié para esta hermosa diócesis, ¿no? que iba teniendo ya signos de una comunidad muy linda, y muy grande, que cada vez crece más en nuestra diócesis de Bariloche. Bueno, después vino Monseñor Maletti, que también estuvo unos buenos años por aquí. Sí, sí. El padre Fernando Maletti, el obispo, también empezó en creo que en septiembre del 2001, y estuvo hasta el 2013 él. Sí, Hasta el también 2013. fueron más años estuvo que Monseñor Francia, sí. También otra perspectiva, mucho más misionera, mucho más volcada de puertas afuera. Sí. Fue un gran misionero. Monseñor Maletti estuvo mucho con las comunidades de la línea sur, llegó siempre hasta los límites de toda la diócesis. Es una diócesis enorme, pero sí, Monseñor Maletti también, muchos recuerdos de él y de toda su gestión, y son muchísimas las cosas que me vienen ahora a la mente, sí. Daniel, siempre, me imagino, hay celebraciones y celebraciones, ¿no? Te han tocado celebraciones muy solemnes, en donde obviamente había que tener muchas cosas preparadas, que todo funcione bien, el audio, ¿no? En donde vos hace un ratito me decías, eras muy meticuloso en eso también, querías que se escuche bien, porque la catedral es un espacio muy grande en donde tampoco es tan fácil que el sonido funcione tan perfectamente. Claro, junto con la remodelación y la terminación de la catedral, también se puso mucho hincapié en poner a disposición de la catedral un equipo de audio para esa época de avanzada, gracias al ingeniero en sonido de Antonio Tomé, que lo recuerdo muchísimo porque muchas veces me dio una mano con el equipo. Y bueno, sí, hubo muchos preparativos, pero vos te acordás que había muchas reuniones previas a las grandes celebraciones, sí, donde se reunían todos los grupos, tanto la escuela de monaguillos como
los guías, los guiones, el Sí. ritual y el sacramental estaban siempre ahí sobre la mesa y se preparaba todo puntillosamente y con todo el rigor que la celebración lo exigía. Y por supuesto, los obispos eran muy rigurosos en eso, todo tenía que salir muy aceitadito, muy bien. Es verdad. Y sí, se preparaban, todas las celebraciones se preparaban mucho, y exigían reuniones y hasta alta hora de la noche, y, y bueno, sí, el resultado siempre era muy gratificante. Era muy bueno el resultado. Recuerdo, por ejemplo, la ordenación del padre Gustavo Brianese, ¿no? Que recién hablabas de la escuela de monaguillos que él llevaba adelante. Bueno, esa debe haber sido una de las celebraciones o de las primeras celebraciones más importantes de la catedral. Más importante de la catedral, no cabe duda. Gustavo, un gran sacerdote, el primero que se ordenó dentro de la diócesis. Si bien sus estudios ya estaban avanzados, terminó su ciclo de aprendizaje acá con el obispo Frasia. Exacto. Y fue ordenado acá. Y una hermosa celebración ver a ese diácono reclinado sobre el presbiterio del altar, y toda esa celebración me llena de emoción y son hermosos recuerdos. Es la vida de una diócesis, ahí pasa gran parte de la vida, cuando se ordenan nuevos sacerdotes dentro de la diócesis. ¿Tenés muy vivos los recuerdos, Daniel? Sí, ahí, por supuesto, han pasado muchos años, pero cuando uno lo vive tan intensamente, eso es fácil de recuperarlo de la memoria y hacerlo palabras. Muy lindo. Sacerdote Gustavo Brianese, un gran sacerdote también. Gustavo, ¿no? Y tantos sacerdotes que estaban en ese inicio. Si nos ponemos a nombrar, seguro nos vamos a olvidar de alguien, ¿no? Pero bueno, el padre Pascual Berni, el padre Juan Ángel de Useid, el padre Eduardo de Paola, tantos, el padre Vicente de Luca, que lo nombraste hace un ratito, que realmente formaron parte de la gestación de esta hermosa diócesis, realmente. Daniel, ¿extrañás esa función? ¿Extrañás ir a la catedral todos los días? ¿Cómo lo vivís? Bueno, mira, hoy es domingo y casualmente yo soy de ir a la misa acá en mi capilla, en el barrio, en Santa Clara, en el Nireco, que pertenece al San Francisco, ¿no? De Nireco. Y suelo ir a misa a mediodía, pero hoy voy a ir a la catedral. No lo llames casualidad, fue así. Qué lindo. Cada tanto vuelvo, sí. Y sí, para mí es muy lindo poder volver allá y participar de las celebraciones y de repente encontrarme con tanta gente linda que siguen yendo. El grupo de canto es impresionante lo que han hecho los chicos ahí. Actualmente lo llevan bárbaro. Y siempre hay muchas personas que los guardo ahí cerquita del corazón y que siempre me han ayudado a hacer las cosas, me han hecho las cosas mucho más fáciles y también me inspiraron y me enseñaron mucho. Qué bueno. Bueno, para mí poder hacer este espacio y que estés como invitado es de algún modo valorar, Daniel, toda tu tarea, porque fuiste muy importante en este inicio de nuestra diócesis de Bariloche, que hoy cumple tantos años, parece mentira, y que sigue creciendo. Y esa tarea que por ahí no está tan expuesta, era tan importante para que todo pudiera funcionar y salir bien, ¿no? Hablamos de tantas celebraciones y situaciones que se dieron en la Iglesia Catedral de Bariloche. Así que decirte gracias, en nombre de todos y de toda la diócesis también, por esa tarea tan importante. Sí, yo siempre traté, lo digo en serio, traté de manejarme en forma con un perfil muy bajo. No quería sobresalir porque ahí el autor de todo y el protagonista es siempre Dios y la fe de la gente. Entonces, lo que uno aporta ahí tiene que pasar por desapercibido. El reconocimiento vendrá por otro lado. Te agradezco mucho de que me hayas convocado. Realmente soy yo el que tiene que expresar la gratitud a tanta gente que yo acompañé y que ellos me acompañaron también.
el agradecido soy yo. A Dios por haberme dado esa oportunidad de poder desarrollarme yo como sacristán y como persona, y el trabajo, por supuesto, que significó mucho para mí. Y agradecer también a mi familia, a mi señora que se puso al hombro a los chicos. Mis hijos estuvieron siempre ahí en todas las celebraciones, en un costadito, y después cuando terminaba la celebración juntaban los libros. Recién me lo decía la mayor de mis hijas, Andrea, cómo se ponían a juntar los cancioneros y todas esas cuestiones. Ellos también vivieron muy intensamente todo esto, toda la familia, y bueno, mi gratitud para todos, para vos también, Diego, un grande de ahí, de los inicios de la catedral también. No, por favor. Daniel, ¿y hoy disfrutás de tus nietos? ¿Ya? Sí, están acá mis 2 nietos. Qué bueno. Sí, nos están visitando, ahora que están las vacaciones de invierno, por supuesto, están acá con nosotros, y bueno. Qué bueno. Uno hace de abuelo en forma intensa. Daniel, ¿tenías una lista para agradecer a algunas personas? ¿Querés nombrarlas? Uy, sí. Sería bueno. No tengo muy bien el orden de las personas, pero bueno, sí, en un principio estuvo Delfina como mi predecesora, ¿no? Como sacristana. Sí. Delfina. Carlos Brey, el gran administrador del diocesano, él desde su baluarte, desde su puesto de trabajo en el Banco Nación, asistió siempre la contabilidad de la catedral. Qué bien. Y trabajamos mucho con Ana, Hilda, Chichita, Licha, Valdés, Fabiola, las hermanas Leticia y Mabel, Evelia, Cristina, Luchka. Qué grande. Con su gran aporte a los inicios de la catedral, antes de que se iniciara ya la primera, creo que fue la primera Semana Santa. Ajá. Antes de que se reabriera la catedral, ella ya había hecho su reentrée con el coro de la catedral. Qué bien. Con liturgias muy, muy solemnes, muy lindas. Gabriela, Norma, no sé, André Malachevsky con su órgano. Increíble. Juan también. Y bueno, y a todos los sacerdotes, el padre Vicente de Luca, Eduardo Di Paola, Gustavo Brianese y Gustavo Hernández también, por supuesto. También. Claro. Y después el padre Pascual Bernick y Juvenal Kurrulev. Y Bilbo, que está hoy a cargo de la catedral como rector, también desempeñándose muy, muy, muy bien, con mucho contacto con la gente. Y bueno, todo esto, lo de la pandemia, influyó mucho en la feligresía, y bueno, estamos tratando de volver de acuerdo a todo el protocolo que nos lo permite, ¿no? Totalmente. Daniel, qué bueno que nombraste a estas personas que están presentes en nuestros corazones y en el corazón de la diócesis. Para mí fue una alegría enorme haber podido charlar un ratito con vos. Realmente un cariño a tu familia, que también, como vos decís, siempre ahí los veíamos acompañándote. Así que bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muy bien, que así sea, que Dios bendiga a todo este pueblo de Bariloche, que salgamos de esta pandemia y con un fuerte crecimiento espiritual para que nuestra patria crezca también. Es importante el poder alimentar con prudencia, con sabiduría el espíritu también, para tener una formación integral del ser humano. Exacto. Un abrazo grande, Daniel. Gracias. Igualmente para vos, y muchas gracias a vos. A toda la audiencia, un saludo cariñoso. Bueno, pasó por nuestro radio Zoom de la diócesis Daniel Papser, quien fuera durante muchos años sacristán ahí en la iglesia catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi. Bien, de esta manera hemos llegado al final de nuestro primer programa de Radio Zoom de la diócesis de San Carlos de Bariloche. Fue una bendición haber iniciado justamente con el aniversario de la creación de nuestra diócesis, con esta fecha tan importante y con estos invitados que nos ayudaron a recordar y a revivir parte de la riqueza
de esta diócesis que es tan grande y tan linda de nuestro país. Nosotros los invitamos a seguirnos en nuestro canal de Pachem, a darle like también a nuestro canal de Pachem en YouTube, a seguirnos en las redes sociales y por supuesto los invitamos a nuestros próximos programas de Radio Zoom de la Diócesis de Bariloche. Nos vamos con Jorge y Karina, Como la lluvia, este tema de comunidades eclesiales de base. Hasta nuestro próximo programa. Empapa la tierra y da vida de nuevo. Así la palabra llegó a nuestro suelo y en comunidades dio frutos del reino. Así la palabra llegó a nuestro suelo y en comunidades dio frutos del reino. Desató las voces calladas del pueblo y para el camino se volvió alimento, se hizo mate amigo, se hizo pan casero, se abrió como se abren los capullos nuevos y vino a quedarse en medio del pueblo, a dar esperanza, perdón y consuelo. Le dieron los pobres un hogar fraterno y en la vieja tierra abrió surcos nuevos y vino a quedarse luz de los senderos, palabra hecha vida con vida de pueblo y vino a quedarse luz de los senderos, palabra hecha vida con vida de pueblo. Andando la vida, caminando sueños, siguiendo los pasos de Jesús Maestro, volvió la palabra con el mismo fuego, porque ardió la vida de aquel Galileo. Volvió la palabra con el mismo fuego, porque ardió la vida de aquel Galileo. Y está entre las manos morenas del pueblo, abierta y contando todos sus secretos, abriendo los ojos, rompiendo silencios, gritando verdades a los cuatro vientos. Y vino a quedarse en medio del pueblo, a dar esperanza, perdón y consuelo. Le dieron los pobres un hogar fraterno y en la vieja tierra abrió surcos nuevos y vino a quedarse luz de los senderos, palabra hecha vida con vida de pueblo y vino a quedarse luz de los senderos, palabra hecha vida con vida de pueblo.